Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero, muchas gracias por el pelotazo de Horizonte el pasado jueves y muchas gracias por lo que decís de esa música, el vídeo que he subido. ¿Sabéis lo increíble? Estamos viviendo un momento difícil de expresar con palabras, donde la tecnología, como esos extraterrestres que he hecho en ese vídeo que he subido a las redes, Synapsis, que en el fondo es una versión de algo, uno, podríamos llamarla algo RS25, Remaster 25, aunque es mucho más que una remasterización, claro. Lo que permiten algunas herramientas de producción musical es increíble. Y esos seres biológicos conectados a sintes de los 70 los he hecho en mi casa con un Mac que por cierto está ya a punto de reventarse, a ver si me traen otro, porque ya va a pilas el pobre de lo que le he metido de caña, y un iPad. Es decir, con ingenio o con esfuerzo o con, no sé, fantasía, imaginación, imaginatio vera, pues uno puede hacer cosas que antes solo necesitabas requerían de irte a un estudio en Londres o en España profesional. Es increíble las herramientas que tenemos en la mano, ¿no? Claro, lo que diferenciará, como hablábamos hace poco, es la capacidad de selección y de trabajo de cada uno. Y pues muchas gracias, de verdad. Yo sabéis que al margen de todas las polémicas que hay y del fenómeno de Horizonte, que es algo increíble, pues seguimos en esa creatividad, ¿no? Para quien diga que yo no sigo pensando en los extraterrestres. Mi hija Alma me dice, papá, muy bien, pero siempre estás con extraterrestres y el espacio, sobre todo, ¿no? Como diciendo, bueno, claro, hay algo ahí que late, ¿no? Pero quería comentar algo, y es que quiero hacer la newsletter y informar de cosas, por ejemplo, recomendaciones, que ya a lo mejor no hago a través de estas vías, pero sí en esa comunidad. Y fijaos, hoy me he leído en la piscina este libro, Operación Apolo, de cómo ETA secuestró al rey de los helados, de Sergi Moyano. Muy interesante, muy interesante. Y me acuerdo, por ejemplo, de grandes investigaciones de autores jóvenes españoles, pues por ejemplo El silencio de George, sobre uno de los últimos agarrotados en España, que me impactó muchísimo hace unos años. Y este está de verdad casi, yo creo que a ese nivel. Mm, pero más que, bueno, pues uno de tantos empresarios que secuestraron, ¿no? La ETA en esos años de plomo, que son tremendos cuando se revisitan. ¿Os acordáis de Avidesa? ¿Os acordáis del Apolo, del Alcotán, de las Tarrinas? Yo me acuerdo en Fuenterrabía, donde estaba con mi abuelo, mis abuelos, que bajabas y en la heladería valenciana siempre había Avidesa. Se convirtió en la gran marca y la historia que más me ha apasionado de esta operación Apolo es la historia del propio protagonista, Luis Suñer, que en el año 78 fue la persona que más impuestos pagaba en España, personalmente. Era una época donde además, curiosamente, en la empresa y en los trabajadores no estaba tan habituado a hacer declaración de la renta, impuestos como ahora, y la UCD tuvo que hacer una serie de anuncios con personas como Kempes, como Luis Suñer, como Vizcaíno Casas, animando desde el centro, Unión de Centro Democrático, a que la gente pasara por caja, ¿no? Eh, y este hombre era muy curioso, de Alcira, una institución pensaba que decir que era el que más había pagado no era ser el más rico, sino el que más había contribuido, y se convirtió pues en un personaje poderosísimo. Me ha parecido entrañable. La biografía demuestra cómo un hombre que hacía cajas de mandarinas, ¿no? Después de salir del campo, de familia muy humilde, pues consiguió eso, ser una de las grandes fortunas españolas, solo con empeño, dedicación y esfuerzo. Y hay una cosa muy importante. Cuando el Alcira monta a Videsa, es impresionante ver cómo cuidaba a sus trabajadores, cómo les daba, bueno, unas facilidades enormes y les construyó casas. Había un paternalismo, ¿no?, propio del desarrollismo español, que muchos dirán ahora que es terrible, pero otros muchos, tal y como está el patio ahora mismo, echarán en falta como trabajadores. Coche, casa, eh, y no solo unas condiciones sociales impresionantes, porque era bueno para su empresa. Los trataba como si fueran todos una gran familia. Eso se fue resquebrajando en los años 70, cuando ya tuvo problemas, huelgas, y él decía que le vieron llorar, muy pocas veces lloró Luis Suñer, el rey del helado y de los pollos congelados y del cartonaje en España, porque de alguna forma no podía creer, ¿no? Había construido no solo para los
directivo, sino para los empleados, toda una ciudad. Y en el fondo, claro, Luis Suñer era el que había construido el colegio donde iba tu hijo, como dice muy bien Sergi Moyano, el que te daba los alimentos, el que te pagaba, el que había construido el barrio y el que ayudaba en beneficencia a todos. Otro tipo de personajes, ¿no? Bueno, pues se podía hablar, si hoy quedan Roch o Amancio Ortega, pues aquí está la época de los barreiros, de los dueños del Corte Inglés, de los Pascual, de tanta gente que cuando a mí me encanta, ¿no? Estos pioneros ves que eran vidas curiosamente bastante frugales, ordenadas, casi militarizadas y con un empeño en que a su gente no le faltara de nada. Y claro, la gente en el Cira lo veneraba porque de la savia de su fábrica vivía muchísima gente. Luego empezaron los problemas y un día del 81, en enero, una noche tremenda, le secuestran y lo tienen 3 meses en un zulo. Él hasta su muerte, unos años después, tenía dolencias en las rodillas y curiosamente a la cárcel, fijaos lo que es el misterio del síndrome de Estocolmo, les mandaba tartas y pollos a Videsa a sus secuestradores. De alguna manera los perdonó. Los secuestradores, implicados en algunas historias tremendas de explosiones y muertes, es curiosísimo. Pidieron 300 millones de pesetas, si no me equivoco, aunque las cifras se repartieron por todas partes y cuando te quedas impresionado es que hubo financiación de películas como La fuga de Segovia u otras revistas y periódicos que se nutrieron del secuestro directo de un hombre que lo que había hecho era dar trabajo a miles de personas. Avidesa fue una de las grandes de los congelados en Europa, con un tipo sin estudios, solo con la visión. ¿Cuántas veces he repetido esta historia, ¿no? En Emprendedores Españoles? Operación Apolo, me ha parecido apasionante, está muy bien escrito. Y luego las paradojas, ¿no? ¿Cómo es posible que, cada aguinaldo, que es una cosa muy clásica, sobre todo en Valencia, el pollo congelado y la tarta de Avidesa, aquellas tartas congeladas, ¿os acordáis? La sensación, como en otras empresas, de ser un gran núcleo, que luego se fue desintegrando. Problemas, sindicatos. Le pasó ya a Serrano Suñer cuando tuvo su primera empresa de cartonaje de mandarinas y en la guerra lo toman, ¿no? Los sindicatos lo toman y se lo tienen que devolver porque no va. O sea, lo que era un negocio lo arruinan en un año. Es gente muy viva, acostumbrada al negocio. Cuando oís hablar de Rocho, de Amancio Ortega o de otros, os dais cuenta que hay una viveza. Yo me acuerdo de Martin Barsaski cuando decía que él un día fue con su mujer a una clínica de fertilidad y en la sala de espera, lo contó en el Economic Forum, ya surgió la idea. Hoy es el que tiene más clínicas en Estados Unidos. Pero porque él no podía ser un paciente más, porque el emprendedor, el que le lleva en los genes ese misterio, está siempre emprendiendo. Y alguien dirá, no es por ganar dinero. Dice aquí muy bien Sergi que el bueno de Luis Serrano Suñer es verdad que vivía en una casa de 7 plantas con diferentes estancias, pero que siempre cenaba acelgas y pollo y siempre comía un entrecot y un caldo y era de costumbres, ¿no? Espartanas casi. Eso se repite mucho en cierto tipo de gente de cierta época. Claro, luego pasa que en muchos grandes imperios los herederos no tienen eso, no lo han vivido. Tienes que tener esa chispa, que me parece un misterio, la chispa del emprendedor. Da un poco de tristeza, ¿no? Cómo secuestraron a muchos empresarios que daban trabajo, que podían ser víctima fácil porque no tenían escolta, secuestran a Serrano Suñer, lo meten en un zulo, él incluso, como digo, es benevolente hasta para llevarles comida durante mucho tiempo a la prisión con una furgoneta de Avidesa. Y luego, una de las personas, según cuenta Sergi, que secuestra a este hombre, pistolas y metralletas en mano, pasando el tiempo se va a México. Todos los que están implicados en el secuestro vieron reducidas las penas en los años 80 de una manera increíble, a menos de la mitad. Y también te das cuenta, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra historia. O sea, un hombre que hace el bien y gente que hace el mal. Y la gente que hace el mal llena de ventajas, ¿no? Te sorprende leyendo la historia. Y cómo esta mujer principal, protagonista en la Operación Apolo y el secuestro de Luis Suñer, el patriarca de Alcira, acabará casada con un rico empresario en México, ¿no? La que secuestraba empresarios, que no sabemos ahora si vivirá o no, acaba casada con un rico empresario mexicano.
Esas historias y muchas más se encuentran en Operación Apolo, que es uno de los libros de investigación, de recuperación. Se ha ido hasta los archivos principales judiciales del caso, porque hubo mucho misterio y mucho enigma, ¿no?, sobre varias cosas de esta manera de extorsionar. Revilla, otro ejemplo, ¿no?, el de los embutidos Revilla y su secuestro, y tantos otros empresarios que eran elegidos y que su pecado era haber hecho fortuna, haber dado trabajo, haber generado empleo en sus localidades. Ahora que todo se va hacia afuera, empleo en sus localidades, y uno cuando lee esta Operación Apolo o se fija, ¿no?, en la forma de ser de ciertas personas surgidas desde los años 60, se dan cuenta que es una estirpe de las que no deben quedar muchos, ¿no? Y por eso mucha gente en el cine y otras partes echa de menos a patriarcas como Luis Serrano Suñer, el hombre que endulzó muchos de nuestros veranos, que fue un pionero como tantos otros y que a mí me fascinan en su biografía, aunque tuvieran episodios que sin duda le condujeron a cierta depresión y a la muerte, como es estar en un zulo asqueroso metido sin poder levantarte, aunque él tuvo incluso la bondad de perdonar, ¿no?, entre comillas, a los secuestradores. Son estas historias que sorprenderán mucho a los más jóvenes, ¿no?, porque parece que no han pasado y sí que han pasado. Un abrazo muy fuerte.